buena tarde, jóvenes de tercero básico. Vamos a continuar con nuestro tema sobre la migración en Guatemala. El día de hoy vamos a complementar un poco sobre la emigración y las implicaciones para la vida social en Guatemala. Vamos a ver los efectos que tiene este fenómeno, como lo es la migración, en la sociedad guatemalteca. Vamos a dar inicio sobre el tema emigrantes guatemaltecos en la actualidad. ¿Quiénes son estos emigrantes guatemaltecos? Según algunos estudios que se han realizado por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, se dice que la gran mayoría son hombres en las edades comprendidas de los 15 años a los 40 años, es decir, en la edad más activa económicamente hablando. ¿Por qué será que estas personas son las más con más recurrencia en la emigración en nuestro país? Número 1, buscan fuentes de empleo. No encuentran algún empleo en Guatemala, entonces lo que hacen es emigrar. La segunda es la violencia. De pronto hubo desintegración familiar, incluso puede ser por este mismo motivo. Entonces ya se empiezan a dar problemas ahí y ellos tienen que buscar la alternativa, y la única que encuentran en algunas ocasiones es emigrar. Otra de las causas que me llamó mucho la atención es la falta de educación. Es decir, la mayoría de personas que emigran, se tiene contemplado que el 58% son personas que únicamente han culminado o empezado la primaria. Entonces, hablamos de un alto índice de personas que no concluyen la escuela. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre la familia transnacional como un nuevo modelo en Guatemala. Para empezar, vamos a ver qué es la familia transnacional. Y la familia transnacional se refiere a lo siguiente: papá, mamá, hijos. Esta sería la familia nuclear conviviendo en un mismo territorio, en un mismo hogar. Esta es la familia normalmente que conocemos en la sociedad. La familia transnacional prácticamente es esta familia nuclear con una alteración, y la alteración sería que uno de los miembros de la familia no vive en el hogar con el resto de personas de esta familia. Por ejemplo, el papá decidió irse a un país del norte y los hijos y la esposa viven en Guatemala. Entonces aquí ya tenemos una familia transnacional, porque están divididos en dos países. La familia se dividió, un miembro está en un país y el resto está en otro país. Esa es la familia transnacional. ¿Y por qué dice acá que estamos como un nuevo modelo en Guatemala? Lastimosamente es un nuevo modelo porque tenemos unos altos índices de migración de guatemaltecos. Entonces, está muy de moda saber que el papá está en Estados Unidos, o en México, o en Canadá. Le dice, es que fíjate que mi papá no vive con nosotros porque está trabajando lejos, ¿sí? Entonces, y ya incluso ya se torna un poco común, ¿verdad? Ya algunos dicen, no, es que él está en tal lugar, o ellos están en tal lugar y solamente se quedaron los hijos. Esa es una familia transnacional. Luego vamos a ver un poco sobre las consecuencias sociales de las emigraciones dentro de la familia. Una de las consecuencias más fuertes, podríamos llamarla de esa manera, es la que produce en la misma familia. Cuando un miembro de la familia, en este caso vamos a hablar que sea el jefe de hogar, el padre de familia, se va de la casa por una mejor opción de empleo en otro país, empiezan algunos problemas. No es lo mismo la comunicación en el hogar que la comunicación con miembros transnacionales o con una familia transnacional. Es decir, usted está en casa y de pronto tiene a su papá y a su mamá ahí y necesita una cartulina. Le dice, papi, mami, fíjate que necesito una cartulina hoy y mañana me va a servir. Y pues su papá o su mamá le dan vuelta a todo el municipio buscando una cartulina, ¿sí? Y tratan de hacer lo posible por entregársela a usted. Sin embargo, ¿qué pasaría si los dos miembros del hogar, tanto papá como mamá,
están en otro país y usted le llama y le dice, mire papi, mami, fíjese que necesito una cartulina. Pues lo único que le van a poder decir es, hijito, lo siento mucho, porque si aún te la mandara de aquí, no llegaría cuando la vas a necesitar. Entonces, ahí hay un problema, porque entonces ya se va cerrando un poquito la comunicación. Dice, bueno, mi papá y mi mamá no puede ayudarme con esta cartulina, entonces ¿para qué le voy a estar llamando, verdad? Mejor ni hablo con ellos. Ahí ya está perdiéndose un poco la comunicación entre los miembros de la familia. Es así como se da la primera consecuencia o el primer problema en el núcleo familiar. Luego en la sociedad podríamos hablar de muchos problemas que abarcan en la actualidad algunos familiares, algunas familias. Por ejemplo, está muy de moda, ¿verdad? Lastimosamente ese tema del bullying, que como todos ustedes saben es muy perjudicial, es muy dañino a las personas. Pero hablemos un poco de este tema, del bullying. Viene en algunos niños, ¿verdad? Y de pronto se sienten perjudicados o se sienten tristes, se sienten mal sentimentalmente hablando, porque tanto papá o mamá no están en casa. Y de ajuste viene algún otro niño, le dice, mira, se empieza a burlar, ¿verdad? Yo sí tengo a mi papá y a mi mamá aquí y tú no. Entonces ya empieza a crear un tipo de resentimiento. Ese resentimiento poco a poco, si se sigue produciendo, puede llegar a crearse un odio dentro de esta persona. Y entonces ya cuando los familiares que están dando su mayor esfuerzo en otro país hablan con esta persona, ya no se da el agradecimiento, gracias papi y mami por estar haciendo el esfuerzo, sino que ya se da un reclamo. Bueno, ¿y ustedes por qué me abandonaron? Y empieza un tipo de conducta agresiva en torno de los hijos, por decirlo así, que están en este país y en contra de los padres. Entonces ahí ya se puede empezar a crear un problema social. Ya empieza la rebeldía, ¿verdad? Bueno, mis papás no están aquí, ni miran qué hago yo. Y empiezan a juntarse con grupos sociales o grupos, bueno, sí, no son sociales, ¿verdad? Son grupos totalmente contrarios a la sociedad, que lo único que buscan es perjudicar. ¿Por qué? Porque ellos encuentran en estos grupos antisociales una familia, ¿sí? Ellos le dicen, no, mira, vos sos mi hermano, nosotros te vamos a proteger, solo mira, tenés que ir a robar a tal lado, pero nosotros te vamos a proteger. Entonces, están haciendo lo malo, sin embargo, a estos grupos de antisociales les están ofreciendo la protección que ellos buscan obtener, ¿sí? Entonces, estos son los problemas sociales que podemos encontrar. De hecho, como les decía, podemos enumerar un montón de problemas sociales que lastimosamente hoy en día afectan a nuestro país por este mismo fenómeno, la inmigración. Entonces, este ha sido el tema del día de hoy. Que Dios les bendiga, que tengan buena tarde. Ya les estaré enviando la hoja de contenido para que ustedes puedan reforzar un poco sobre este tema. Feliz tarde.